Bien, nos adentramos a una nueva conexión. El día de hoy corresponde compartir las leyes de causa y efecto que están implícitamente en la Torá. Cuando hablamos de leyes de causa y efecto, estamos hablando de lo que conocemos en hebreo como misvot, lo que se llama en la Torá preceptos, lo que se llama la Biblia mandamientos de Dios. Y en un lenguaje no religioso, en un lenguaje cabalístico, en un lenguaje universal, nosotros le llamamos leyes de causa y efecto. ¿Ya? ¿Por qué leyes de causa y efecto? Porque está escrito, si hicieres todas estas cosas que yo te ordeno hoy, todas estas bendiciones te vendrán. Es decir, la acción trae por consigo una respuesta. La acción trae consigo eh, eh, un efecto como boomerang de regreso. Es decir, cada acción que tú realizas, ¿ok? Va a tener una repercusión. Eso también se llama en la Biblia la ley de la siembra y la cosecha, ¿ok? Entonces, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Eso se llama ley de causa y efecto, ¿ya? Entonces, según la Torá, existen 613 leyes de causa y efecto que están intrínsecamente en el reino espiritual, en el reino de Dios, y cada una de esas leyes, ¿ok? Están escritas en la Torá en un lenguaje humano, pero el universo entero, ¿ok? Contiene estas leyes en su mecanismo, en su funcionamiento. Y hay jueces en el mundo espiritual, hay jueces en el cosmos que que censan, que captan los movimientos que aquí abajo se hacen. Y hemos dicho que nosotros, y esto está también comprobado científicamente, y la Kabbalah también lo enseña, que nosotros tenemos tres fuerzas internas. Una fuerza que es la fuerza eléctrica, ¿ok? Tenemos energía eléctrica comandando en el cerebro, hay neurotransmisores que están transmitiendo impulsos eléctricos en nuestro cerebro. Y eso a nivel espiritual, eso a nivel universal, la verdad que tiene mucho impacto. También tenemos una fuerza en el corazón, que es la fuerza magnética, ¿ya? Y también la fuerza del hígado, que es la fuerza de gravedad. Probado, y miles de años atrás, la sabiduría del pueblo de Israel ya lo había revelado. Así que tenemos tres fuerzas internas, ¿ok? Tres poderes, el cerebro, el corazón y el hígado. Entonces, eh, con el cerebro nosotros emitimos ondas mentales al universo, nosotros comunicamos, ¿ok? A través de nuestros pensamientos. Es por eso que está escrito en la ley de Dios, en la Torah, meditará de día y de noche. En la mente hay que mantenerla ocupada pensando en sus divinos. Eh, Pablo también dice, renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente. Es decir, la mente tiene que estar conduciendo pensamientos positivos, pensamientos divinos, pensamientos espirituales, pensamientos de todo, como Dios le dijo a Josué, meditarás en mi Torá, meditarás en estas leyes espirituales de día y de noche. Entonces, es eh, es un deber del humano meditar en cómo funciona el universo, meditar en las leyes del cielo, meditar en las leyes de Dios. Y son 613. Esas 613 están subdivididas para diferentes tipos de personas, para los reyes, para el sumo sacerdote, para el sacerdote, para el levita, para el hombre, para la mujer, para los hijos, para los amos, para los trabajadores, leyes sociales, leyes morales, leyes dietéticas. Es decir, todo esto compone el reino de Dios en su manifestación, ya sea espiritual como también física. ¿Ya? Entonces, el universo fue hecho por la palabra de Dios, dicen los escritos. Y la palabra de Dios
¿Qué es lo que es la palabra de Dios? La palabra de Dios son energías, son fuerzas espirituales, ¿ok? Que dieron origen a la creación. La palabra de Dios son las letras hebreas. La energía, la fuerza espiritual de las letras hebreas dieron origen a toda la creación. Desde la primera letra, o sea, de hecho la Torá comienza con la segunda letra Bet. Por eso el texto de Génesis capítulo 1 verso 1 dice, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Y comienza con la letra Bet de Bereshit, en el principio. ¿Ok? Entonces las letras hebreas dieron origen a la creación del universo. ¿Qué no son las letras hebreas? El creador, la luz infinita. Dios, a través de las letras hebreas, construyó el universo. ¿Ok? Entonces, el universo en sí es un rollo de la Torá. Contiene las leyes, ¿ok? Espirituales, las leyes que rigen al ser humano en este mundo. Entonces, nosotros nos hemos propuesto de revelar cada ley espiritual, cada precepto en el lenguaje bíblico, cada mandamiento de Dios en el lenguaje bíblico o religioso, en revelar cómo funcionan estas leyes y cómo Dios reveló que tenían que ponerse en práctica, ya sea a nivel físico como también a nivel espiritual. ¿Ya? A nivel físico, nosotros llevamos al cuerpo a cumplir el precepto, a cumplir la ley espiritual, a cumplir el mandamiento de Dios. Y a nivel espiritual, el alma el alma se empapa de esta sabiduría y de esta fuerza espiritual para poner en práctica también el precepto. Y sabemos que cada mandamiento de Dios, cada precepto tiene una dimensión espiritual. Y así la Torah que dice, no matarás, quiere decir de que hay muerte física y también hay muerte espiritual. La Torah dice, hay robo físico y hay robo espiritual, ¿ok? Etcétera. Entonces, de hecho, Rabbi Yeshua Jesús de Nazaret, él lo que hacía era siempre enseñar las dos dimensiones de los mandamientos. Está escrito, no juras, ¿ok? No juras, a nivel espiritual, que significa no jurar. No más, también enseña la dimensión espiritual. De cierto os digo, dice Mateo capítulo 5, si vosotros dijerais fatuo, dijera necio, dijera eh, eh, es decir, lo avergonzaras delante del público, ¿ok? Dice, tú ya eres expuesto al infierno. Dice Yeshua. Entonces, vamos, y como nosotros estudiamos la Torah por porciones semanales, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar de la porción eh, el día de hoy vamos a hablar de la porción número esta de la Torah, vendría siendo ya la número 46, ¿ok? Bien. ¿De qué trata la ley de causa y efecto, el precepto divino, esta semana? ¿Ok? Vamos a hablar del precepto de la ley espiritual universal número 429. Ya son 613, vamos a compartir el 429. ¿Y qué es lo que nos dice el precepto, ok? La ley de causa y efecto número 429 nos habla de amar al extranjero, ¿ya? De amar al extranjero. ¿Y de dónde extraemos esto nosotros? ¿De qué cita? Bueno, la fuente de este mandamiento, la fuente de esta ley espiritual, se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 19.
¿ya? Deuteronomio capítulo 10, verso 19. Como lo hago todos los jueves, esta clase me gusta hacerlo ya más abierta para que pongan atención y después yo le comparto un PDF para que ustedes lo puedan tener. Todo lo que yo dije, o gran parte de lo que dije en la clase, lo puedan tener por escrito, ¿ya? Y pueden sacar las fuentes, las citas y todo, ¿ya? Pero si quieren anotar lo que más les llama la atención, lo pueden hacer también. Ok, ¿qué es lo que dice este precepto divino, este mandamiento de amar al extranjero? El pueblo judío le llama amar al converso. ¿Qué significa esto? Primero, la cita de Deuteronomio capítulo 10, verso 19, nos dice, Vahabtem et hager ki herim hejitem beerex Misraim. Deberán amar al extranjero, pues ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Así dice la Torá. Y ahí está el precepto. Deuteronomio capítulo 10, verso 19. Deberán amar al extranjero, pues ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Entonces, cada vez que hay una orden de hacer, esto debe hacer, como dice la Torá, ¿ok? Es algo que hay que poner en práctica. Esto se le llama mandamiento positivo, ¿ya? Son acciones positivas, acciones de hacer, ¿ok? Y en la Torá encontramos 248, 248 preceptos divinos que nos dicen esto deben hacer. Y este precepto es uno de ellos. Es decir, amar al extranjero. ¿Ok? Otras versiones dice amar al converso. Amar al extranjero, pues ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Esa es la ley. Esa es la ley espiritual de esta clase. Ya. Voy a hablarte un poquito acerca de cómo esta ley se aplica a nivel literal, ya, así como suena, y luego cómo se aplica a nivel espiritual, ¿ya? ¿Quién es extranjero en el código espiritual? ¿Ya? ¿Qué significa amar al extranjero? ¿Ya? La halajá, es decir, el cumplimiento literal de este precepto, por ejemplo, Maimónides, un gran legislador judío, dice en su libro Mishneh Torah, que amar a un converso, amar a un extranjero, dice que ha llegado a cobijarse bajo las alas de la Shejinah, bajo las alas de la presencia divina, cumple dos mandamientos positivos. Uno porque también está incluido entre los prójimos. Es decir, la Torah dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y el extranjero, ¿ok? O el converso, es llamado prójimo, ¿ok? A quienes se nos manda a amar, y otro porque es un converso, y la Torah dice, amarás a los conversos, en el texto que leímos, Deuteronomio capítulo 10, verso 19. Así Dios nos ha ordenado, dice Maimónides en su comentario, sobre el amor a un converso, tal como nos ha ordenado sobre amarse a sí mismo. Como dice Deuteronomio capítulo 11, verso 1, y amarás al Señor tu Dios. El santo bendito sea, Él ama a los conversos. ¿Ok? Deuteronomio capítulo 10, verso 18. Y por eso dice, y ama a los conversos. ¿Por qué? Porque Dios ama al converso, Dios ama al extranjero. ¿Ok? Y les hace recordar a Israel, porque vosotros fuiste extranjeros en la tierra de Egipto. ¿Ok? Estoy hablando a nivel simple de la Torá. ¿Ya? De ahí vamos a pasar a la revelación espiritual. Pero quiero que entendamos primero el mandamiento a nivel literal. ¿Ya?
O sea, Dios ordenó al pueblo de Israel amar al extranjero, amar al residente, amar al converso, ¿ok? Y que ellos tengan en su memoria, porque es tu mandamiento de recuerdo, también, porque tú también fuiste, es decir, Dios tuvo que pasar al pueblo de Israel primero a ser esclavo en Egipto para que Israel en carne propia pueda darse cuenta de lo que se siente ser extranjero, ¿ya? Ya, eso, otro libro de Alajá, otro libro de aplicación práctica de estos preceptos a nivel literal, es el Sefer Hasidim. Y dice el comentario, amad pues al extranjero. Se nos ordena amar a la persona que entra bajo las alas de la gloria divina, ¿ok? Para cumplir todos los mandamientos de la Torá. Y dicen los sabios, en 36 lugares, la Torá nos advierte sobre el amor al converso, al prosélito, de no hacerles daño. ¿Ya? Esto también está en el Talmud, en el tratado de Baba Mexía, página 50b, donde se dice que o sea, se advierte de no hacerle daño al extranjero, ni monetariamente, ni hacerle daño con palabras. Mayor es su amor y más preciosos son ellos ante Dios. Imagínate, mayor es el amor de Dios para los extranjeros que su amor por Israel. O sea, las personas que se convierten a Dios, las personas que se convierten a Dios son más amadas que aquel que nació en una cuna de oro, como se dice. Aquel que nació en una cuna, en una cuna religiosa. Porque más mérito tiene el que se convierte que el que toda la vida fue justo. Porque el que se convierte tuvo que salir de las tinieblas, el que se convierte tuvo que salir de la negatividad, el que se convierte tuvo que salir de la esclavitud y transformarse en un justo. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo transformarse en un justo y elevarse, porque esa persona puede alcanzar una estatura espiritual, ¿ok? Que ni el justo a veces puede llegar. El que nació justo, el que nació, ¿ok? En una familia donde es observante, en una familia piadosa, en una familia espiritual, porque toda la vida vivió así. Pero aquella persona que salió, aquella persona que venció el mal, aquella persona que hizo el esfuerzo, aquella persona que Dios trajo bajo las alas de la presencia divina, esa persona tiene otro mérito, ¿ok? De esos grandes luminarias en el pueblo de Israel, reconocido en el pueblo de Israel, fueron personas que no eran judías, personas que vinieran de afuera. Pero esas eran almas judías, almas del pueblo de Israel, que estaban en cuerpos de personas que no eran judías. De hecho, la Kabbalah le llama almas judías en cuerpos de no judíos. Y esas son las almas del pueblo de Israel que están atrapadas en cáscaras, que están atrapadas en cuerpos extraños, en cuerpos de extranjeros, y que luego cuando llegan a la luz del reino de Dios, a la luz de la Torá, pues esas almas reciben revelación, ¿ok? Regresan al redil, regresan al pacto, regresan de donde en algún momento pudieron haber estado, ¿ok? Bien. Y dice que Dios los ama mucho. Dice el Sefer Hasidim. Eh, y ahí hay otros comentarios más en este texto, pero vamos a leer esa parte solamente. Eh, también está el Sefer HaJinuj, otro libro de Alajá, de aplicación de los mandamientos. El mandamiento de amar a los extranjeros, dice este libro, que se nos ordenó amar a los conversos, a los que se convierten, es decir, que tengamos cuidado de no causarles dolor en nada, sino más bien hacerles bien y otorgarles bondad de acuerdo a lo que es apropiado y es posible. ¿Ya? Y los conversos son cualquiera que se conectan con nosotros,
de las otras naciones que dejan su religión y entran en la nuestra, dice este libro. ¿Ya? Y acerca de ello se dice en Deuteronomio 10:19, amarás al extranjero. ¿Ya? Perfecto. Ya ahí sigue más texto, pero esa es la base. ¿Ya? Entonces, no causarle daño ni monetariamente, ni físicamente, ni con palabras, ni con nada. ¿Ya? Y obviamente, en la Torá está escrito, amarás al extranjero. Deuteronomio 10:19. Amarás al extranjero, porque extranjero fuiste a la tierra de Egipto. De hecho, en Levítico capítulo 19, verso 33, verso 34, Dios también dice, no oprimas al extranjero. Y dice, lo amarás como a ti mismo. ¿Ve? El amor al extranjero, el amor al que se convierte. Esto dice a nivel literal, ¿ok? Ahora vamos a elevar la enseñanza a una dimensión espiritual. Vamos a revelar este precepto divino ahora a un nivel espiritual. Según la Kabbalah, ¿ya? El precepto de amar al extranjero, que en hebreo se dice Ahavat Hager, ¿ok? Tiene una profundidad mucho más allá de la ética social. ¿Ya? No solo se trata de hospitalidad hacia alguien de otra nación, ¿ok? Sino de un principio espiritual que toca el núcleo del ticún del alma y el propósito de la creación. Aquí ya pasamos a dimensión de alma, en donde para amar, como dice Pablo, aquí ya no hay extranjero, aquí ya no, o sea, aquí ya no hay judío, aquí ya no hay gentil, aquí ya no hay mujer, aquí no hay hombre, aquí no hay esclavo, aquí no hay libre. Es decir, que ahora el precepto de amar, ¿ok? A nivel de alma, a nivel físico, Dios le habla al pueblo de Israel, le dice, recojan, no opriman, ¿ok? Amen al extranjero como ustedes mismos. A nivel espiritual, ¿ok? Habla a nivel de alma, a nivel espiritual, a nivel de almas, ¿ok? Y a nivel de almas, todos somos extranjeros, ¿ya? ¿Y por qué Dios manda amar a las almas? ¿Ok? ¿Y por qué dice que esto toca el núcleo del ticún del alma y el propósito de la creación? ¿Cuál es el propósito de la creación? El propósito de la creación es la unificación del mundo entero. Es la unificación de todas las almas de la humanidad y hacerlas una. Y de hecho, esa es la meta de la creación. ¿Ok? Y si tú te fijas en el lenguaje del Nuevo Testamento, constantemente se usa el lenguaje de la unidad. Jesús dijo, Padre, así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno y sean uno en nosotros. Eso se llama lenguaje de la unidad. ¿Right? Pablo también en Efesios capítulo 4 dice, un Padre, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre, el cual es sobre todos, por todo y en todos. Lenguaje de la unidad. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros entramos a la dimensión espiritual, ¿ok? El lenguaje cambia. Es decir, que ahora todos somos una sola alma, ¿ok? Todos somos uno. Y eso es lo que tiene que darse. Y eso está en una profecía también que reveló el profeta Zacarías en el capítulo 14, donde dice, en aquel día dice, Hashem, Dios será uno, será rey en toda la tierra, dice. Él será rey en toda la tierra. Él será uno, dice, y su nombre uno. Entonces, que Dios sea rey sobre toda la tierra, ¿ok? Y de que Él sea uno y su nombre uno, como dice el profeta Zacarías, quiere decir de que la humanidad llega a una unificación completa. Aquí ya no hay letreros, aquí ya no hay religión, aquí ya no hay cultura,
Aquí ya eliminamos la filosofía, aquí eliminamos los paradigmas religiosos, eliminamos todo, todas aquellas cáscaras que el ser humano se ha inventado por el ego y que nos divide el uno con el otro. Y eso es lo que significa la profecía. El oso, ¿ok? Estará, dice, o el león con el cordero, y jugarán. Esas son metáforas que hablan que no habrá división, no habrá disensión, ¿ok? Y los apóstoles alcanzaron ese nivel espiritual, porque no es necesario que llegue la redención final para vivir esos momentos. El tikkun, la redención te puede llegarte a ti y tú comenzar a vivirla con los demás. ¿Por qué? Porque el mundo venidero, lo que llamamos en hebreo Olam Abba, es una dimensión espiritual, la dimensión espiritual de la unidad, la dimensión espiritual de ahora logro conectarme con la demás alma, logro conectarme con el prójimo. Ya no hay cosas, aunque seamos diferentes, pero a la vez unidos, porque es, eh, Dios comparte su luz para toda la humanidad y Dios nos hizo diferente a todos. Nómbrame a una sola persona que sea igual a otra, no existe. Somos todos diferentes. Los 8 billones de personas que estamos en este planeta, somos todos diferentes. No hay nada. No podemos parecer físicamente, pero nadie es igual. Nadie. Y de hecho, aunque nazcan gemelos, son almas diferentes. Tú lo ves en su forma de pensar, en su forma de hablar. Físicamente pueden ser muy parecidos, pero en su forma de hablar, en su forma de pensar. ¿Por qué? Porque el alma es quien revela quién es la persona. Ahí entonces, eh, aquí hablamos del propósito de la creación. Y el propósito de la creación es llegar a la unificación. ¿Ok? Y cuando alcancemos esa conciencia, Dios será rey sobre toda la tierra. Dios no puede ser rey sobre toda la tierra si estamos divididos. Dios no puede ser rey sobre toda la tierra si tenemos pensamientos, ¿ok? Como si estuviéramos batallando, guerreando con los demás. Eso se llama, eso se llama estructura, eso se llama ego. Yo puedo amar a mi prójimo que sea diferente a mí. De hecho, la Kabbalah extranjero es alguien que piensa diferente a mí, es alguien que es diferente a mí. Yo no tengo por qué imponerle a los demás mis creencias, no tengo por qué imponerle a los demás, ok, como yo pienso. Y cada alma es una expresión de Dios. Cada alma es una expresión de Dios en este mundo. Cada alma es una parte de Dios en este mundo. Tú eres una parte de Dios, yo soy una parte de Dios, ¿ok? Y no somos iguales, pero nos complementamos, ¿ok? No necesitamos unificar, porque en Adán éramos uno solo. Por el pecado de Adán fuimos fragmentados los unos a los otros y ahora estamos todos en fragmentos, en cuerpos diferentes, ¿ok? Entonces, el propósito de la creación es la unificación y la rectificación de una sola alma. ¿Ok? ¿Cómo se llama el alma primordial que Dios creó? Se llama Adán. Adán. Y la Torá dice que Dios hizo dormir a Adán, ¿cierto? Pero nos dice que lo despertó. Dice que lo hizo dormir, pero no se menciona que lo despertó. Porque Adán también es un arquetipo, ¿ok? Adán es un arquetipo, es decir, Adán es la representación del alma colectiva de toda la humanidad, pero muerta espiritualmente, no ha despertado espiritualmente. Eso significa que Adán, de hecho la palabra Adán se traduce como hombre en español. Adán es una palabra hebrea, se traduce como hombre, ¿ok? Y a Adán durmiendo, dice que Dios le hizo caer en sueño. Adán durmiendo significa que la conciencia no ha despertado, que el espíritu de la persona no ha despertado, que el alma de la persona no ha despertado. ¿Y cómo se llama cuando esta alma universal despierta?
¿Cómo se va a llamar? ¿Ok? ¿Cómo se llama esta alma que despierta? Se llama en hebreo Mashiach, el lenguaje bíblico Cristo. El alma dormida es Adán, el alma despierta es Cristo, es Mashiach, Mesías. Por eso está escrito que en Cristo, es decir, en Mashiach, todos seremos, dice, vivificados. Es un estado espiritual. Pero este estado espiritual, esta conciencia espiritual, que en algunos caminos espirituales se le llama conciencia crística, ¿ok? En la Kabbalah se le llama conciencia Mashiach. Este estado espiritual, esta conciencia, es una conciencia de unidad. Y esta conciencia es la única que me puede llevar a amar al prójimo, a amar al extranjero. ¿Y sabes por qué? Porque ninguno de los que estamos aquí, los 8 billones de personas que estamos aquí en este planeta, somos de aquí. Todos venimos del mundo espiritual. Todos venimos de la misma fuente infinita del Creador. Todos venimos de la luz infinita. Todos venimos del plano superior. Todos venimos de Dios. Así que aquí en este mundo somos extranjeros. ¿Ok? Y más extranjero todavía aquella persona que todavía está en estado espiritual llamado Adán. Aquella persona que camina en el mundo, no tiene propósito, no ha despertado al llamamiento de Dios, no ha despertado al propósito que Dios tiene para con él. Aquella persona está en estado de conciencia Adán. Pero aquella persona que está en estado de conciencia Cristo, aquella persona que está en estado de conciencia Mashiach, aquella persona, ¿ok? Ha resucitado de entre los muertos. Por eso Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si habéis resucitado con Mashiach, es decir, si has elevado tu estado de conciencia a este nivel de espiritualidad, a este nivel de conciencia, entonces busca las cosas de arriba. Si resucitaste realmente, pero si todavía estás en la conciencia Adán, quiere decir de que todavía tú estás peleando con los demás, todavía estás en un estado de ego, en un estado de batalla, en un estado de guerra, en un estado de conflicto, en un estado eh, que realmente de víctima, que no ha entendido los procesos divinos en su vida. Entonces, cuando nos ocurre algo y al primero que le echamos la culpa es a los demás, pues realmente entonces tú no has despertado. Sigue en estado de conciencia Adán, estás durmiendo. Por eso Yeshua dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Quién es considerado muerto en la Cábala? Aquella persona que no ha despertado su alma, aquella persona que no ha despertado su conciencia espiritual. ¿Ve? ¿Te fijas? Entonces, piezas a todos los fragmentos, a todas las almas, y todas somos expresiones de Dios de diferentes formas. Si tú quieres juzgar a alguien como esa persona es, como esa persona revela su luz, revela su espiritualidad, revela su alma, su esencia, entonces tú te estás enojando con Dios porque Dios lo hizo así. ¿Sí? Es por eso que hay personas, y yo esto lo he dicho en varias ocasiones, que conectan con Dios a través de la música, pero hay personas que no conectan con Dios a través de la música. Hay personas que conectan con Dios a través de la oración, pero hay personas que conectan con Dios a través de la meditación. Entonces, ¿el que medita puede juzgar al que ora? No. El que no canta puede juzgar al que canta. Y si hay personas que conectan con Dios a través del arte, y si hay personas que conectan con Dios a través de la escritura, ¿por qué tiene que ser como tú conectas? ¿Por qué? No puede ser igual, ¿sí? Entonces,
porque todas las almas somos diferentes, pero somos necesarias, somos complementarias. ¿Ves? Entonces, cada chispa de la divinidad, cada alma, es diferente a otra. Bien. Y aparte que la sabiduría, la inteligencia que tiene cada alma es diferente. O sea, tú lo único que tienes que hacer es alabar a Dios y glorificar a Dios por la diversidad de almas que hay. Porque cada vez cuando tú ves cómo un alma se expresa en su sabiduría, en su potencialidad, tú estás viendo una expresión de tu Padre que está en los cielos. Estás viendo una expresión de Dios en esa persona, que no es igual a ti. Yo por eso, yo cuando veo personas haciendo música, cuando veo personas haciendo deporte, cuando veo personas en el arte, cuando veo personas eh, haciendo cosas, yo digo, Baruch Hashem, bendito sea Dios con la sabiduría expresada en esas personas. ¿Ves? Entonces, ¿es por qué? Porque te cambia el chip. Ya no hay lugar a la envidia, porque tú ya sabes que lo que Dios te ha dado es tuyo, nadie más lo tiene, es tuyo. Y tú tienes que preocuparte de explotar dentro de ti lo que Dios te ha dado. Bien. Enseña al Zohar que un extranjero es un alma que viene de otro grado, que estaba lejana de la luz de Dios, la luz de la santidad, y cuando entra en el pacto, es decir, cuando ingresa, cuando reconoce, vuelve a su creador, vuelve a la fuente divina, vuelve a la presencia de Dios bajo las alas, como dice, de la gloria divina, es necesario amarla con gran intensidad porque se ha unido a la luz sagrada, aunque haya estado en la oscuridad. Pues cuando una persona ha estado muerta en vida, cuando una persona, ¿ok? Ha estado sin sus ojos, los ojos del entendimiento cerrados, oscurecido, entenebrecido, y Dios despertó a esa alma, y esa persona viene como un bebé a aprender, viene como un bebé a aprender cosas nuevas, ¿ok? Y si tú despertaste y llevas tiempo ya despierto, ya eres parte de la familia de Dios, ya eres parte de la luz de Dios, ya eres parte de la sabiduría de Dios, entonces lo que tienes que hacer es saber amar al prójimo, saber amar al que viene llegando, o si realmente haber resucitado, si realmente has resucitado. Entonces, aquí el extranjero se convierte en un símbolo del alma que no nació en un entorno de santidad. Nació en un entorno de oscuridad, donde había muchas cáscaras, mucha impureza, donde no había luz, donde no había sabiduría, donde no había gracia, donde las fuerzas del mal tenían atado a esa persona. Pero que al acercarse, la persona reconoció, despertó, abrió los ojos, esa persona trae una chispa dentro de ella, la imagen divina, una chispa única que solamente esa alma puede revelar. Entonces, el Arizal Rabisa Gloria, dice que el extranjero representa las chispas de dispersa, dice, entre las naciones. Las chispas de santidad, en hebreo nixotzot, dispersas entre las naciones. Por eso, esto, ¿cómo lo ves en el lenguaje bíblico? Porque aquí hay que traducir. En el lenguaje bíblico está escrito en el libro el libro de los Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 2, del verso 11 en adelante, está escrito: vosotros, antes que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Dice, habéis sido hechos cercanos. Vosotros que antes eres extranjeros, ahora ya no sois extranjeros,
son conciudadanos de los santos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ante tu alma estaba lejos, pero tu alma ha regresado a la conexión. Tu alma ha regresado, ¿ok? Antes eras un alma como un hijo pródigo, ahora ha regresado a su Padre Celestial. Ahora ha regresado a la fuente de luz espiritual. Entonces, y viene con un deseo, viene con hambre, viene con sed. Y tú que llevas tiempo a esa alma, tienes que amarla, protegerla, tienes que tratarla como a ti mismo, conceder sabiduría, compartir luz, compartir sabiduría, compartir lo que Dios te ha dado, comida, bebida espiritual. ¿Ok? Habéis sido hechos cercanos, dice, por el alma de Mashiach, en el lenguaje bíblico, por la sangre de Cristo. ¿Por qué sangre? En la Kabbalah, sangre no es sangre física, no es glóbulos rojos. Sangre en la Kabbalah es un símbolo que revela los secretos del cielo. Habéis sido cercano por los secretos del cielo, por los secretos del Mesías. Los misterios de la Torá te hicieron cercano y te hicieron regresar a la fuente. Mm. Es por eso que, mira, imagínate que los cristianos están hace muchos años, incluso cuando yo estaba en la iglesia, rogábamos por un avivamiento, ¿sí? Que venga un avivamiento, y siempre muchas personas estaban enfocadas en que el avivamiento mundial que viniera sobre la tierra sea de que la gente hablara en lengua, de que viniera poder, de que hubieran sanaciones, de que hubieran milagros. No, ese no es el avivamiento que Dios tiene preparado. El verdadero avivamiento es que todas estas almas que están descarriadas, es que todas estas almas, ok, perdidas, está en el lenguaje del Nuevo Testamento, las ovejas perdidas de la casa de Israel, salgan de todas las naciones y vuelvan al pacto, vuelvan a la fuente, vuelvan a la conexión con su Creador. Y para que eso suceda, ok, se requieren trabajadores, como dice Yeshua, pide al dueño de la mies que envíe trabajadores. ¿Y quiénes son los trabajadores? Son las personas que revelan los secretos del cielo. Porque no hay otra cosa más grande cuando un alma escucha la verdad, cuando un alma escucha los secretos del cielo, esa alma despierta por dentro. Y ese es un avivamiento que se está dando a nivel mundial. Que tú no lo veas porque estás conectado a redes sociales cortas es otra cosa. Ábrete un poquito, investiga, observa y te vas a dar cuenta que a nivel mundial hay miles y miles de almas que están regresando a la luz espiritual del Creador. Están regresando al pacto, están regresando a la sabiduría espiritual. Y el lenguaje actual, esa sabiduría es lo que llamamos la Kabbalah. En el lenguaje del Nuevo Testamento, los misterios del reino de los cielos. En hebreo, Jochma Nistara, la sabiduría oculta, la sabiduría escondida, que Dios escondió, como dice Corintios, esa sabiduría oculta que Dios dice, tiene preparado, dice, y que ni siquiera se le fue dado a los príncipes de este siglo. Porque si le fuera dado a los príncipes de este siglo, dice, no hubieran crucificado al Cristo de gloria. Pero estamos hablando de la sabiduría oculta. ¿Cuál es esa sabiduría secreta que Pablo está hablando? Está hablando de la Cábala. Lo que hoy técnicamente llamamos la Cábala, pero en realidad la sabiduría es la misma. Los secretos del cielo. ¿Ok? Entonces, hay que reintegrar. Entonces, según el Arizal, amar al Ger, amar al extranjero, es recibir y elevar esas chispas, estas almas, para reintegrarlas a Kalal Israel, es decir, al cuerpo espiritual, ¿ok? De Israel.
traer de vuelta las piezas perdidas del alma de Adán, el primer hombre. ¿Ok? Reintegrarla al cuerpo espiritual colectivo que en la Kabbalah llamamos el cuerpo de Israel. ¿Ya? Entonces, se requiere que toda la humanidad despierte. Y de hecho, hoy está de moda hablar del despertar de la conciencia, el despertar de las almas, porque es el lenguaje de esta era. ¿Por qué? Porque las almas ya no están conformes, las almas ya no quieren religión, las almas ya no quieren esclavitud, las almas quieren libertad, las almas quieren expresar la luz de Dios, las almas quieren las almas quieren revelar su potencialidad, pero han habido sistemas en este mundo, gobiernos, religiones, política, filosofías que han querido atrapar la mente, que han querido atrapar el alma de la humanidad, volviéndola esclava a conceptos, a ideas de esclavitud, a ideas que matan a las personas por dentro. Pero ya estos sistemas ya no van a poder controlar a las almas. Y esto también lo dice el maestro Mario Sabán en una de sus conferencias. Es tan fuerte el movimiento de espiritual que está habiendo en este mundo que ya los sistemas religiosos no van a poder controlar a las almas. Ni ningún sistema ni político ni filosófico. ¿Por qué? Porque el alma clama, el alma está clamando por expresarse, el alma está clamando por libertad. Y esos son los dolores de parto, de los cuales la Biblia habla y la Kabbalah habla también. La tierra gime, dijo Pablo en Romanos capítulo 8. Dice la tierra gime, y no solamente la tierra, dice, nosotros también gemimos. Esto es el despertar, estos son los dolores de parto de la humanidad. La gente ya no va a querer religión, la gente ya no va a querer esclavitud. La gente ya se está dando cuenta del control a nivel político, a nivel de estados, a nivel religioso. Pero hay gente que quiere estar en Egipto. Hay gente que ama los sistemas, hay gente que ama la organización, hay gente que ama la institución, como muchas personas que se quedaron en Egipto, que no quisieron salir y las plagas los terminó matando en Egipto. O aquellas personas que estaban en el desierto y querían volver a Egipto, terminaron muriendo en el desierto. Porque aquí estamos hablando de almas que quieren entrar a Canaán, almas que quieren la redención. Bien. Entonces, viene la unificación nuevamente de la humanidad. Yo hace tiempo atrás le decía a un primo que es evangélico, tú te puedes sentar a la mesa con un testigo de Jehová o con un mormón o con una persona que es católica, sin el hambre, sin la necesidad de querer convencer a esa persona, sin la necesidad egoica de querer convencer y obligar a esa persona a que crea como tú. Porque esa se está internamente, queriendo que todo el mundo se crea como yo, crea como tú. Yo me acuerdo años atrás, cuando era más adolescente, mi platillo favorito eran los mormones y los testigos de Jehová. Con tal de demostrarles de que estaban equivocados, lo hacía pasar a mi casa, hacía abrir las escrituras y mostrarles versos que ellos no me mostraban. Pero eso es ego, eso es ego, porque aquí es tu camino espiritual, tu conexión con Dios. Pero el ego quiere, ojalá que todos conecten como yo conecto, conecten como tú conectas. No, no puede ser así. Entonces, la religión va a caer. De hecho, la pura pandemia que hubo a nivel mundial, la pura pandemia mostró la verdad, ¿ok?
de muchas instituciones que tuvieron que cerrar sus puertas. Y ahí se dieron cuenta realmente, hay que dar un de pie, hay que dar un parado a las personas realmente que han despertado espiritualmente. ¿Ya? Pero nos falta tampoco aquellas personas que clamaban por un lugar, clamaban por la institución, que clamaban, que lloraban por la reconstrucción del lugar donde se reunían. ¿De qué otra manera quieres que Dios te muestre que Él quiere libertad? No hay ningún problema en que la gente se reúna, ningún problema. Tú puedes reunirte, puedes estar con personas, compartir espiritualidad, compartir sabiduría espiritual, orar juntos si quieres, meditar juntos si tú quieres. No hay ningún problema. El tema es cuando tú dices que si no hacen eso, ellos están en pecado. El tema es que cuando tú dices, no, es que si no vienen acá, esas personas están descarriadas. Estás equivocado. Aquí está el problema. Estructura religiosa, estructura mental religiosa. Yo aprendí a relacionarme con Dios no necesitando una estructura, una infraestructura, porque Dios está en mí, la presencia de Dios está en mí, la presencia de Dios está en ti y eres tú quien la lleva a todas partes. Si no tiene nada de malo de reunirte, pero no trates al que no se reúne como un pecador, no trates al que no se reúne, ¿ok? Como una persona que está lejos de Dios, porque puede estar más cerca de Dios que aquella persona que se la pasa a lo mejor 3 o 4 días dentro de un lugar, dentro de una sinagoga, dentro de una iglesia, dentro de una parroquia, porque la espiritualidad, ¿ok? La esencialidad espiritual va más allá. Entonces, ¿tú eres capaz de amar? Entonces tú ya cuando elevas tu estado de conciencia, tú echas abajo toda estructura religiosa, tú echas abajo todo concepto que te divide con el prójimo, que te hace rechazar a los demás que son diferentes a ti. Eh, El mandamiento divino dice, amarás al extranjero. ¿Eres capaz de amar a alguien diferente a ti? Esto es algo que realmente sacude, esto es algo que realmente mueve por dentro, porque nos enseñaron de otra forma. ¿Eh? Entonces, hay una rectificación cósmica, universal. Traes de vuelta a las almas. ¿Pero de vuelta a qué? De vuelta a Dios. Y que las almas puedan ser. Que las almas puedan ser quienes son. ¿Quiénes somos nosotros para controlar? ¿Quiénes somos nosotros para manipular? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos iguales que los demás. Somos seres humanos igual. Tú puedes sugerir, tú puedes instruir, tú puedes enseñar, pero la Biblia no te habla manipular. La Biblia no te habla de controlar. Instruye, enseña. Por eso Yeshua decía, todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. ¿Quién vino a él? Venían personas que para la religión eran considerados pecadores. Yeshua se iba a tomar vino con alguna a la casa de los fariseos y decía, o a la casa de los publicanos y decían, mira dónde anda. Mira dónde anda multiplicando el vino. Mira con qué se está sentando. Esa es la estructura religiosa. ¿Eh? Otra cosa, otro código que te quiero mostrar, y con esto finalizo, es que cada vez que la Biblia, en la traducción en español, se use la palabra iglesia, ya hace referencia al cuerpo espiritual de lo que la Torá llama Israel, lo que la Kabbalah llama Israel, ¿ok? Solamente que mal tradujeron esa palabra, ¿ya?
La palabra iglesia viene del griego eclesia. Y la palabra eclesia la sacaron del griego que es kalal, kalal. Y kalal nos habla de la congregación de Israel. ¿Ok? El cuerpo espiritual de Israel. De eso nos habla. Eso es kalal, congregación de Israel. Y a la Cábala Israel somos todas las almas. No es un grupo étnico. Por eso la Cábala dice, no es lo mismo ser judío que ser Israel. Israel es tu alma. Israel es tu esencia espiritual. ¿Ok? Entonces, el cuerpo de Cristo habla de este colectivo universal de almas, ¿ok? Que tienen que despertar. Dejar de ser Adán, una conciencia que duerme, a pasar a ser Mashiach, a pasar a ser Cristo, una conciencia espiritual que ha despertado. ¿Ok? Así que podría tocar muchas cosas más con respecto a esto. Aquí no hablamos de cultura, no hablamos de etnia, estamos hablando de esencia, estamos hablando de almas. Y como dice Pablo, ya no hay, dice judío, griego, ya no hay mujer o hombre, esclavo o libre. Decir aquí Dios mira almas. ¿Qué nos creemos nosotros para menospreciar al que es hombre? ¿Qué nos creemos nosotros para menospreciar a la mujer? ¿Qué nos creemos nosotros para menospreciar al que es esclavo, al que es libre, al que es rubio, al que es blanco, al que es moreno? Para menospreciar al albañil o aquel que trabaja en una oficina. ¿Quiénes somos nosotros? Somos todos expresiones de Dios y todos los complementamos. Aquellas personas que trabajan en el tema de recolectar basura, imagínate, si no hubieran personas que recolectaran la basura, ¿cómo estaría este mundo? Mientras tú estás trabajando en otra cosa, hay personas que están recogiendo los papeles y todas las cosas que tú botaste durante el día. ¿Acaso esa persona no sirve en el mundo? ¿Acaso esa persona nos presta un servicio en el mundo? ¿Qué presta? Las personas que están trabajando en el área imagínate de la electricidad. Si no tuviéramos electricidad, si no tuviéramos esta conducción, esta tecnología, nosotros no estaríamos aquí dialogando espiritualidad. El día que te enfermas y necesitas ir a médico, ¿acaso el médico no sirve? Claro que sirve. ¿Sí? Entonces, hay que cambiar el enfoque. Pero el precepto dice, ama al extranjero. Trátalo bien. Trátalo como ver la imagen de Dios en esa persona. Es Dios. De hecho, yo le pregunté a mi maestro, le dije, mi Raf, ¿quién es extranjero en la Kabbalah? Y me dijo, es Dios. Nosotros somos una parte de Dios viviendo una experiencia en este mundo. Somos una chispa de Dios aquí abajo. Amemos como uno solo. Somos una sola alma a nivel universal. ¿Ok? Amemos, respetemos las diferencias, porque las diferencias son expresiones divinas. Estamos hablando de sabiduría, de inteligencia. ¿Ok? Podemos ayudar, podemos sugerir. Si nos piden consejo, podemos dar consejo, pero no imponer y manipular, porque eso ya es esclavitud, eso es Egipto. Que el Creador te bendiga y te guarde. Y hasta aquí ha llegado la clase de hoy. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Respecto a la clase, pueden activar su micrófono si quieren. Sí, señor. Es tan cierto que la religión se ha acabado y está a punto
de enmascarar muchas cosas, se están demascarando en este momento para muchas iglesias que se creían que nadie los podían alcanzar. Y, y sí, es verdad, se termina las iglesias y las personas ya no están creyendo, ya han despertado a que vale más su propia convicción a lo que le quieren creer, hacer creer. Y qué bueno, estamos en tiempos que ya viene nuestro eterno. Estamos pisando fuerte, ya en ese alcance se puede eh, crecer más y conocer más y dar más y todo lo que podemos abrazar, pero no en la forma como nos enseñaron, sino con nuestras propias acciones y nuestro propio ser hacia otros. Así es. Así es, Muchas Estercita. gracias, maestro. Con mucho gusto. Gracias también por tu apreciación. Sí, y esto pasa en todas las religiones. En el pueblo judío también pasa. En la mayoría de religiones hay gente que se da cuenta despierta. Eh, Así que, pero es deber de nosotros, es una ley espiritual, una ley universal, una ley de causa y efecto, amar al extranjero. Entonces, la unión, la conexión con otros, será nuestra recompensa, ¿sí? Cuando las almas se unen, eh, hay crecimiento en todo. La división trae destrucción. Las almas cuando se unen traen unificación. Así que, ¿y el creador ahí dónde está? Pues está escrito que donde dos o tres se reúnen, dijeron los sabios, la presencia divina está ahí. La Shekhinah está ahí. Bien. Con mucho gusto, Janet. Gracias por su comentario. Que así sea, Miguel Ángel. Hay que trabajar para la unificación. Así es. ¿Alguien más? ¿No habiendo? Entonces, más preguntas, más comentarios. No, nos despedimos. Hasta la próxima semana, con el favor de Dios. Seguiremos con gusto, Carlita. Bendiciones también para ti. Seguiremos revelando más secretos del cielo, eh, unificando, ¿ok? Y revelando toda esta enseñanza espiritual. Bendiciones también, Carito. Bien, de antemano les deseo Shabbat Shalom, bendiciones, que tengan un Shabbat de maravilla el día de mañana, que sea su deleite, que la presencia divina les cubra, ¿ok? Y que su alma se siga elevando, santificando y haga mucha reflexión en todas las cosas que hemos compartido, ya que el conocimiento nos lleva a la acción y a la transformación y al apego a Dios. Shalom, shalom. Nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias, maestro. Bendiciones a todos. Bonita noche. Bendiciones también. Shalom, bendiciones. Hasta la próxima. Laila Top, maestro. Bonita noche, Carito. Leila Top.